en Jugando con Mitos y Leyendas? Espero que les haya ido muy bien. Ahora, en esta clase, que es la clase número 10, vamos a crear mitos y leyendas. Para eso vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Escribir creativamente narraciones. Objetivo número 14. Escribir, revisar y editar sus textos. Objetivo de aprendizaje número 18. Ahora bien, con todo lo que hemos visto en la cápsula de mitos y leyendas, ¿ya? ¿Se acuerdan dónde está? En esa cápsula donde habían unos videos, vimos mitos, vimos la definición de mito, vimos la definición de leyenda. Aparte de eso, vimos también videos, pues salían preguntas, había como una trivia, ¿ya? Y que al final veíamos, ¿no es cierto? Y comparábamos con nuestras respuestas. Ahora, con todo lo que vimos en esa cápsula, más nuestra guía de comprensión lectora, el mito, ya que ya tendría que haber estado realizada, y aparte de eso, después con ese gran desafío de jugar con mitos y leyendas, ahora nos toca crear, ¿ya? Vamos a crear un texto narrativo. Vamos a ver. Bien, es importante que en tu cuaderno registres el objetivo de esta clase, que es la clase número 10, y aparte de eso, escribas la fecha cuando estás realizando esta actividad. ¿Bien? Entonces, escribimos el objetivo, que es escribir creativamente narraciones, o A14, y escribir y revisar y editar tus textos, o A18. ¿Cuál es la actividad? La actividad en general viene presentada de esta forma y yo la voy a ir detallando durante el transcurso de esta presentación. Considerando las características que se mencionan en los videos y PPT sobre el mito y la leyenda, crea tu propia narración de un mito o leyenda. Tema: el coronavirus o COVID-19. Niños, yo creo que ustedes van a marcar historia, van a marcar un precedente muy grande, porque lo que estamos viviendo no es solamente a nivel local, sino que esto concierne a todo el planeta, ¿ya? O sea, todos estamos afectados de una u otra manera por esta pandemia. Así que lo que ustedes escriban tiene una connotación muy grande y muy importante. Así que con entusiasmo y motivación van a salir cosas muy interesantes de sus narraciones, ¿ya? Recuerden que antiguamente, cuando las personas no sabían escribir, transmitían sus historias de generación en generación a través, ¿no es cierto?, de familiares, vecinos, ya iban contando historias. Nosotros lo vamos a hacer a través de un texto escrito, ¿ya? Dice ahí, escribe en tu cuaderno, dice ahí borrador, no significa que es un cuaderno de borrador, significa que yo en mi cuaderno voy a realizar mi escritura, que es un borrador, ¿ya? Donde van a estar las ideas y donde voy a planificar mi escritura, ¿ya? Indicando qué opción escogiste. Cuando hablamos de opción, ya significa que si usted va a hacer un mito o va a ser una leyenda. Entonces, usted escoge ahí, ¿ya? Recuerde que cuando escriba, si va a escoger la opción mito, tiene que acogerse a las características de un mito. Y si es una leyenda, con las características de una leyenda. Dice después, luego envía tu creación de mito o leyenda con el tema coronavirus en un formato Word al correo de la profesora. Ahora bien, si yo a este título le quiero agregar otra frase que sea más llamativa o alguna idea mejor que este título, coronavirus, ¿ya? Lo puedo hacer. La creatividad es suya. ¿Bien? Listo. Pero, profesora, ¿cómo voy a hacer
un texto, un mito, una leyenda, no se me ocurre porque me cuesta empezar eh, una narración. Entonces, para eso nos vamos a ir a nuestro texto ministerial, ¿ya? Y en nuestro texto ministerial nos dan pistas, ¿ya? Y tengo un texto que es un modelo. Este texto no es para que usted trabaje el desarrollo de esas páginas, sino es para que tome en cuenta, ¿ya? Eh, en qué me tengo que fijar y qué es lo que yo tengo que aplicar en mi escritura, ¿ya? Entonces vamos a hacer la lectura y vamos a ir haciendo cosas. Yo voy a leer del libro, ¿ya? Dice ahí, el plumaje de los pájaros. Estamos en la página 80. Vamos a trabajar con nuestro texto ministerial en la página 80-81. Si no tienes tu texto a mano, ¿ya? Y prefieres seguir la lectura a través de la pantalla, lo puedes hacer. Si no, de lo contrario, haces pausa y vas a buscar tu texto ministerial. Y te ubicas en la página 80-81. Comenzamos entonces por este texto modelo, que es muy interesante de destacarlo. Dice, el plumaje de los pájaros, anónimo. O sea que no hay un autor, no se sabe de quién fue, y ya sabremos por qué. Anónimo, mito Calchaquí. Se cuenta que hace mucho, mucho tiempo, todos los pájaros del lugar tenían el plumaje del color de la tierra. Cansados de verse todos iguales, se reunieron para pensar qué hacer. Una mañana, el cielo de los valles se llenó de pájaros en vuelo. Las bandadas fueron posándose entre los arbustos o a la sombra de los cactus para tratar el tema. Querían lucir en su cuerpo plumas de colores bonitos y alegres, como el de las flores. Algunos se imaginaban con el plumaje de un solo color, otros, en cambio, con colores variados. Entonces, ya al inicio, ya me dice acá, se cuenta que hace mucho, mucho tiempo, todos los pájaros del lugar tenían un plumaje del color de la tierra. Pensemos en el color de la tierra. ¿Qué color podría ser? ¿Ya? Yo me voy imaginando, a medida que voy haciendo la lectura, me voy imaginando. Después dice que estaban cansados de verse todos iguales y se reunieron a pensar para saber qué hacer, ¿no es cierto? Bien, ahora es muy importante que cuando usted esté haciendo su escritura, ¿ya? Separar por párrafos las ideas. ¿Qué me dice esto que está aquí en rosadito, ¿ya? De este segundo párrafo. Dice, en este párrafo, el escritor narra cómo ocurren los hechos e incorpora descripciones. Las descripciones, ¿no es cierto?, son muy importantes. Ya descripciones pueden ser físicas, psicológicas, de ambiente o de lo que nos rodea. Entonces, cuando dice una mañana, el cielo de los valles se llenó de pájaros en vuelo, ¿ya? Eso hace que la historia tenga un movimiento, acción. Las bandadas fueron posándose entre los arbustos o la sombra de los cactus para tratar el tema. Querían lucir en su cuerpo plumas de colores bonitos y alegres. Ahí está la descripción. Como los de las flores, y esta es la comparación. Algunos se imaginaban con el plumaje de un solo color, otros, en cambio, con colores variados. Después dice, pero ¿cómo daremos color a nuestras plumas? Se preguntaban. Se les ocurrían muchas ideas, pero no lograban decidir qué hacer. Entonces, uno de los pájaros propuso. Fíjense que aquí hay un conector, que es el entonces. Ahora, yo no puedo abusar de este conector ya durante la escritura. Ejemplo,
aquí empiezo. Se cuenta, aquí dice una mañana, después dice entonces, ahí, cuando estén haciendo su escritura, vayan utilizando los conectores. Yo más adelante les voy a dar una ayuda, ya una ayuda a memoria, para que utilicen conectores, ya de tiempo y espacio. Después dice acá, ¿qué sentido le dan los signos a cada uno de los enunciados? Es importante que si usted va a hacer un diálogo dentro de su escritura, agregue ya o coloque el guión de diálogo, ya que es esa rayita que aparece ahí. Y después, si es una expresión, sea con signos de exclamación, y si es pregunta, con signos de interrogación. ¿Ya? Bien, entonces quedamos en la siguiente parte. Se preguntaban, se les ocurrían muchas ideas, pero no lograban decidir qué hacer. Entonces uno de los pájaros propuso, vamos a pedirle ayuda al dios Inti, el sol, exclamó. Él podrá pintar nuestras plumas con los mismos colores con que pintó las flores. El jefe de la bandada asintió sabiamente, mientras miles de aves esperaban expectantes su opinión. ¡Qué buena idea! Mañana, al amanecer, emprenderemos el viaje, celebró. A todos les pareció una idea magnífica. Explorarían el cielo hasta encontrar al sabio y bondadoso Inti, el dios del sol. Dice, el dios sol, en realidad no decía el dios del sol, el dios sol. Sin perder el tiempo, las aves se prepararon para el viaje. Cuando Inti vio que las aves se acercaban, quiso evitar que sus rayos le quemaran las alas. Para ello ordenó enérgicamente a las nubes que lo ocultaran y que hicieran caer una copiosa lluvia en el lugar por donde ellas pasaban. Miren aquí. Luego, o sea, aquí yo podría haber puesto de nuevamente entonces, pero ocupo este otro conector. ¿Ya? Y ahí dice, el escritor usa el conector luego para marcar la continuidad entre la acción anterior y la orden que Inti da a las nubes. ¿Ya? Entonces, si yo me quedo solamente con el entonces, pasa a ser muy repetitivo y pasa a ser muy monótona la historia. Y esto da la continuidad. Luego, Inti hizo que las nubes se apartaran para dar paso a sus hermosos rayos, que formaron el más espléndido arco iris que jamás se había visto. Atraídos por la hermosura de sus colores, los pájaros volaron presurosos y se posaron dulcemente en el arco iris, deseando que éste les diera un poco de belleza a sus deslucidos plumajes. Cada uno quería elegir su color. Recorrían el arco iris, procurando atrapar el encanto de sus 7 colores. El cardenal metió su cabecita con copete en la franja roja y con eso se quedó muy contento. El dorado se paseó largo rato por la franja amarilla y así sus plumas son ahora de ese color. Al jilguero también le gustó el amarillo y se paseó un rato por él. Solo le faltaba la cabeza, pero de pronto llegó la noche y borró el arco iris. Por eso hoy el jilguero tiene la cabecita negra. El churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo y dejó sus alitas oscuras como la sombra de la noche. Así, los pájaros eligieron el color de sus plumas. Bien, esto que está acá es para que ustedes puedan evidenciar cómo yo puedo escribir un texto narrado, en qué me tengo que fijar,
ejemplo, que tenga párrafos, ¿ya? Que existan diálogos y que esos diálogos estén los signos exclamativos o signos de interrogación, según sea el caso, ¿ya? Que tenga una continuidad y para esa continuidad, ¿no es cierto? Hay que utilizar los conectores, ¿ya? Bien, eso es solamente un ejemplo. Y otro ejemplo es que si ustedes van a la guía de comprensión lectora, a la guía de proceso, que es donde aparece el mito, ¿ya? Ahí también tienen como ideas de cómo empezar, cómo seguir después en el desarrollo del desarrollo de su escritura, ¿ya? Bien, y esto es lo que yo les hablaba anteriormente. Estos son algunos conectores que te van a ayudar a unir tus ideas. Ejemplo, si queremos empezar en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, luego. Estas son para ordenar la historia, ¿ya? Y estos son los conectores. Después tenemos conectores causales, ¿ya? Debido a, por esta razón, esto produce, porque, ya que. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los de causa. Los consecutivos. Por lo tanto, en consecuencia, como resultado de, por esto, por consiguiente, entonces. Fíjense que la gran mayoría tiene coma, ¿ya? Porque cuando usted coloca este conector, ya hace la pausa y después continúa con la idea que quiere establecer en esa oración. Los otros conectores, los de oposición, ¿ya? Sin embargo, pero, a pesar de esto, y los de cierre, puede ser en síntesis, para concluir, para finalizar. Entonces, yo con esto me voy apoyando para hacer mi texto narrado, que la estructura de este texto narrado posea todos los elementos y nos paseamos por la estructura. El inicio, el desarrollo. Recuerde que el inicio puede decirse también como presentación, inicio. El desarrollo, puede estar el desarrollo, el conflicto, el nudo. Se puede decir de esas tres maneras. Y el cierre de, de un texto narrado puede ser el final o el desenlace, ¿ya? Bien marcados, que se note cuando se inicia, cuando se desarrolla el tema y cuando finaliza. Bien, recomendaciones. Aquí unas sugerencias que ya los estuvimos conversando en las otras presentaciones. Dice, si estoy confundido o confundida de cómo empezar mi escritura, revisa la guía de mitos de la clase anterior. Uoque, el devastador, y Aracné y la diosa Atenea. Eso es como para que puedan ir viendo cómo se van hilando los conectores y se van hilando las ideas para que tu texto tenga una mayor coherencia. Y también te puedes guiar con tu texto ministerial lo que acabamos de hacer, que fue la lectura de las páginas 80 y 81, que es solamente lectura, que es para guiarte. Ahora, este ordenador que está acá, ¿ya? Este ordenador te va a permitir llevar una secuencia narrativa en la estructura de tu relato. Recuerda los conectores y utilizarlos para mantener una coherencia dentro de la historia. De esta forma, no repetirás muchas veces una palabra. Entonces, cuando hablamos de los conectores, es lo que teníamos hace unas presentaciones atrás, dice, utiliza conectores para ordenar tu relato. Por ejemplo, primero, luego, después, entonces, por eso, porque, además, y, pero, entre otros, ¿ya? Mantén la coherencia. Eso es muy importante, mantener la coherencia de tu historia. Para esto, revisa que las ideas que se presentan estén en un orden cronológico y no se repitan, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso es que cuando tú termines tu escritura, termines tu relato,
¿ya? Se lo puedas leer a algún miembro de tu familia, ¿ya? O a tu hermano, tu tía, o bien en una once al almuerzo, en el horario que sea, y preguntarle, ¿se entiende? ¿Falta algo? Aceptar las críticas, ya son muy buenas. Describe al ambiente y a los personajes incorporando objetivos que evoquen imágenes y sensaciones. Ya, eso es súper importante, niños. Ya, describir ambientes, personajes, que, que nuestro texto narrado te, nos den ganas así de escucharlo y de saber qué más tiene, y volar así con la imaginación. Eso es muy importante, ¿ya? Que no sea superficial, como que pasó por aquí, pasó por allá y terminó mi texto, ¿ya? Si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profesora? Mi texto necesita mucho más tiempo, estoy pensando en darle como estos matices o, o quiero incorporar como estas ideas, profesora, ¿me puede orientar? Quizás lo podemos ver a través de un foro, quizás lo podemos ver a través del correo, ¿ya? Pero ahí vamos a estar muy atentos. Bien, ahora, cada vez que usted escriba, ¿ya? O esté avanzando en su texto, tiene que ir viendo sus avances. Y para poder ver esos avances, es importante que usted revise su escritura, en qué aspectos debe mejorar. Y acá están los criterios, ¿ya? Que es el propósito comunicativo, las descripciones de los personajes, estructura y coherencia. Ahora, como yo sé que si, cómo voy avanzando, está en logrado, medianamente logrado, por lograr. Para yo tener algo logrado, tengo que tener incorporado todo lo que está en esta columna, ¿ya? Primero, que se cumpla con el propósito, que es un texto narrado, ¿ya? Un texto narrativo que contenga su estructura con sus elementos. Y para eso tenemos que ver todo lo que hemos visto en las clases anteriores en la unidad número 1. Bien, después las descripciones de los personajes y de ambiente que se describe psicológica y físicamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar imágenes mentales en el lector. Que la persona, ¿no es cierto?, que se pueda imaginar cuando está escuchando o bien está leyendo su texto. La estructura. Que la estructura considere, ¿no es cierto?, toda la secuencia narrativa. O sea, que no me salte momentos de la secuencia. ¿Ya? Porque cuando yo me salto una secuencia, me salto de un lugar a otro sin llevar una secuencia, es ahí cuando se pierde el otro criterio que habla de la coherencia. ¿Ya? Entonces, el texto es coherente, mantiene el tema, lo hace progresar de principio a lo largo del relato, o sea, así como empezó y cómo terminó, cómo evolucionó durante el desarrollo de la historia. Eso es muy importante, niños. Esta rúbrica que está acá sirve para todo lo que usted tenga que, si quiere crear un cuento, si quiere crear una leyenda, un mito, todo lo que sea un texto narrado, esto cumple el propósito de la evaluación, ¿ya? Entonces, esos son los puntos que tenemos que mejorar. No me puede faltar la descripción psicológica y física de los personajes, del ambiente. Tengo que tener siempre una secuencia narrativa dentro de mi producción, desde el inicio hasta el desenlace, y que sea coherente, ya de principio a fin. Bien, y que obviamente cumpla con el propósito que es entretener y que esté narrando yo una historia. Eso es muy importante. Y por último, ¿no es cierto? Se supone que al llegar al final, obviamente están las felicitaciones por la creación de un mito o leyenda que es el coronavirus, que ha llegado a su fin. Ya, como bien lo dice ahí, dice felicitaciones, la creación de un mito o leyenda del coronavirus ha llegado a su fin. Se supone que usted ya hizo su borrador, hizo primero el listado de ideas de qué iba a escribir, quién iban a ser los personajes, dónde iba a estar el ambiente, cómo, si opté por un mito, si opté por una leyenda, ¿ya? Eh, Después cómo empecé, cómo separé por párrafos, la estructura, lo leí, lo compartí con mis familiares, ¿ya? Que se entienda.
Esto es nuevo, entonces como que no es tan fácil encontrar yo como poder copiar algo, porque el tema coronavirus es a partir de este año. Quizás han existido otras pandemias a lo largo de años anteriores, como la peste negra, como en las guerras, quizás otro tipo de virus, ¿ya? Pero como este es el primero, ¿ya? Y el que usted está viviendo actualmente. Por eso que tiene que marcar una historia. Dice, prontamente lo podrás compartir con tus compañeros y compañeras y profesoras a través de plataformas digitales. Bueno, eso va a ser avisado a través de agenda semanal y se va a decir el día y la hora y frente a qué plataforma vamos a trabajar. Lo más probable es que trabajemos con Zoom porque ya ustedes están familiarizados con el tema de en la asignatura de historia, matemática con Zoom. ¿Ya? Así que yo creo que lo más probable es que va a ser esa plataforma. Eso lo vamos a avisar. ¿Qué vamos a hacer en esas plataformas cuando estemos compartiendo con los compañeros y compañeras? Vamos a leer nuestros relatos. Una, la del Conde Drácula, al cuarto día, que ya debería estar el registro en el cuaderno, en su borrador. Si todavía no lo ha hecho, tiene mucho tiempo para realizarlo, ya porque esta próxima semana no vamos a salir por Zoom, sino que yo me imagino que la subsiguiente. Yo creo que como en la quincena de junio, más o menos. Y ahí ya tendrían que estar ambos relatos realizados, que sería el cuarto día de Jonathan Harker y, en el, y el mito o leyenda del coronavirus. ¿Ya? Y ahí vamos a compartir, vamos a aclarar muchas dudas, vamos a ver qué pasa con las retroalimentaciones, qué ha sido lo que más nos ha costado la asignatura, ¿ya? Así que ustedes vayan tomando nota ya en un cuaderno o en una libreta de apuntes y vayan anotando, o sea, el día que voy a tener este encuentro con la profesora de lenguaje, la profesora Pilar, o yo, nos pueden hacer todas esas preguntas y todas esas inquietudes, porque también las puedo poner por el chat y vamos a ir aclarando, ¿ya? Bien, niños, hemos llegado al final. Si necesito volver a ver los conectores, ver la rúbrica de evaluación, ya acerca de mi escritura, simplemente retrocedo, voy al inicio, veo conectores, recuerdo también esto, voy a mi texto ministerial, veo cómo era la actividad, ya, y puedo retroceder. Ya puedo poner el video una o cuantas veces quiera y ponerle pausa y orientarme frente a lo que tengo que realizar. Si tengo dudas sobre lo que realmente tengo que hacer o sabe, profesora, no entiendo, no duden en enviarnos un correo a la profesora Pilar o a mí para aclarar y poder guiar en el trabajo, ¿ya? Y si ustedes quieren mostrarnos sus avances. Y bueno, niños, hemos llegado al final, ¿ya? Y recuerda que este material no debe ser impreso, es para que refuercen los contenidos en casa, ¿ya? No es necesario que lo impriman, a pesar que esto es un video, no es necesario que estén sacando fotos y todo, sino que lo pueden poner una y otra vez. Ya, niños, un placer y estamos en contacto a través del correo y próximamente a través de las plataformas digitales. Ya avisaremos de cuándo va a ser eso. Listo, nos vamos. Chau, chau.